en esta mañana por darnos la oportunidad de estar nuevamente juntos en este segundo domingo del año para alabarle y honrarle como único Dios verdadero. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos a hablar, hermanos, acerca de esa frase que nos dicen siempre: feliz y próspero año nuevo. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Dios de la siguiente manera: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendiga su palabra. Cada año, hermanos, es un nuevo inicio, es una nueva oportunidad para nosotros poder alcanzar cosas. Hay quienes ponen la meta en el año antes, y especialmente, hermanos, cuando dan las 12, empiezan a poner sus resoluciones, sus planes de año nuevo. Algunos hermanos salen de sus casas con unas maletas porque ellos quieren hacer viajes, ellos quieren viajar en el año que inicia. Algunos se ponen ropa de cierto color porque ellos, hermanos, quieren alcanzar cierto dinero. Algunos se ponen la meta de tener un auto, algunos de casarse, algunos de formar una familia, de tener hijos, algunos de levantar una empresa, otros de jubilarse. Y así los planes, hermanos, pueden ser innumerables de aquí hasta la luna. Algunos quieren bajar de peso, hacer ejercicio, comer más saludable. Algunos, hermanos, quieren aprender un idioma. Y hay tantas cosas y profesiones que se propone la gente y que algunos los alcanzan. Pero otros, hermanos, se quedan solamente con el deseo, solamente con el anhelo, porque no hacen nada para alcanzarlo. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender en cuanto a la vida humana. Y primero que nada tenemos nosotros el texto que acabamos de leer, en el cual es un paso hacia el año nuevo, el pensamiento de un rico, bueno, de varios ricos, ¿verdad? Y dicen ellos: nosotros iremos a tal ciudad, traficaremos, esto es hacer negocios, y ganaremos. Y Santiago dice que uno debe de aprender, hermanos, a hacer planes, a hacer metas y a poner todo en las manos de Dios. Y Él dice: cuando no sabéis lo que será vuestra vida. Hay gente, hermano, que tiene muchos planes,
y se propone mucho, pero sin Dios, y no los alcanza. Llegan las enfermedades, llega la muerte, y se quedaron los planes y las metas inconclusas. Y Santiago pregunta, ¿qué es vuestra vida? Y él mismo responde, es como la neblina que aparece por ahí por las mañanas y luego sale el sol y se desvanece. La vida de nosotros, hermanos, es transitoria. Somos pasajeros, somos peregrinos por este mundo. Y Santiago no está diciendo que no hagamos planes o metas, sino que está diciendo que no hagamos planes nosotros mismos sin contar a Dios, porque al nosotros, hermano, hacer los planes sin Dios, Santiago dice que es soberbia, que es jactancia, y que eso, hermanos, es algo incorrecto. Él después dice, en lo cual ustedes deberían de decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, si está en su voluntad, si el Señor me concede la vida, yo podré ir y jubilarme, yo podré ir y obtener esta casa, yo podré ir y hacer este negocio, yo podré ir y hacer ese viaje. No nos dice, hermanos, que no hagamos planes, tenemos que hacer planes. Lo que nos dice es que nosotros debemos de incluir a Dios en esos planes. Y para que nosotros no entremos en soberbias, hermano, y no nos equivoquemos, y para que nosotros no vayamos corriendo como va el mundo a través de un afán desenfrenado, nosotros vamos a aprender hoy 3 cosas en cuanto a los bienes materiales. Y claro, no solamente los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. ¿Cuántas cosas te va a dar Dios este año? ¿Cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuántos dones, cuántos talentos? ¿Cuántas cosas materiales, cuántas cosas relacionales, cuántas amistades a la iglesia, cuántas almas le dará? ¿Cuánta edificación? Bueno, hermano, nosotros tenemos que entender varias cosas en cuanto a los bienes materiales, para no ser soberbios, hermano, engreídos ni presumidos. Lo primero que vamos a aprender es de que todas las cosas que tú has recibido desde que has nacido hasta aquí, y todas las cosas que recibirás este año y los otros posteriores, ¿de quién creen que son? De Dios. Y si tú tienes eso bien claro en tu mente, te alejará de la soberbia, te alejará del orgullo y de la tacañería, porque este es el problema en los bienes materiales. Pero también, hermano, debemos de entender que aunque Dios tiene todo, hermano, el mundo y Él es dueño de todo, Él a cada uno le da lo que a Él le place. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va a dar el abrigo, nos va a dar la casa, nos va a dar las bendiciones, la medicina, el trabajo y todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. Dios, hermano, es el que provee, Él es el proveedor. Hay personas que confían más en sus cuentas de banco o en sus inversiones, a veces hasta en el crédito, hermano, que tienen, en sus empresas, y que en Dios. Pero esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de cuidarnos. Todo proviene de Dios y Él al que quiere le da bienes, gloria y honra, como lo hizo con Salomón, como lo hizo con muchos reyes de Judá y como lo ha hecho con muchos hermanos alrededor de nuestras vidas. Pero también vamos a ver que todo lo que planeemos y todo lo que deseemos depende de Dios.
En el hombre está el hacer los planes. En el hombre, hermano, está el proponerse y empezar esas carreteras o esas construcciones y esos caminos. Pero en Dios, hermano, es el que Él va a disponer. Si es su voluntad, lo alcanzarás. Pero si no es su voluntad, ¿qué crees que va a pasar? Se frustra eso. ¿Sí? Eso que pensabas hacer no funciona, se frustra y entonces no lo alcanzaste porque no era parte de la voluntad de Dios. Vamos a empezar entonces con lo primero. Que nosotros pensamos en algo, hermano, no importa lo que sea, material o espiritual. Debemos de entender lo que la Biblia nos dice en el Salmo 24, versículo 1 y 2, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Quién es el dueño, hermanos, de la tierra? Bueno, hermanos, es Dios. ¿Y por qué Él es el dueño? Bueno, por derecho de creación. Él fue, dice el salmista, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí tenemos nosotros que el globo terráqueo, el mundo en el cual vivimos, le pertenece a Dios, hermano, porque Él es el dueño, es el creador. Y hay cosas en esta creación, hermano, que nosotros podemos disfrutar. Tenemos un carro que dice a tu nombre o a mi nombre. Tenemos esa casa donde tiene el título a tu nombre. Tenemos esa cuenta de banco a tu nombre. Tenemos, hermano, inclusive una vida y una identidad y un nombre. Y a veces creemos, hermano, que todo eso es nuestro, que nosotros no lo ganamos. Es que yo he sudado, es que me he quemado las pestañas, es que yo he hecho esto, es que he alcanzado, es que he perseverado. Y aunque hay principios para alcanzar las cosas, sin embargo, hermano, si nosotros solo aprendiéramos que vinimos a este mundo desnudos y que así nos vamos a ir. Nada trajimos a este mundo, hermano, y nada nos podemos llevar. Nuestra misma vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Cuando nosotros muramos, el espíritu mismo regresa a Dios que lo dio, y el alma va al juicio. Cuando pensemos, hermano, en metas, debemos de pensar que todas las cosas que nosotros podemos alcanzar son de Dios. Porque Él es el creador de todo, Él tiene derecho a ello. Pero no solo eso, hermanos, sino también porque Él es el sustentador del universo. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 14, que el apóstol Pablo y Bernabé llegan, hermanos, con los gentiles, ellos les quieren hacer pues fiesta porque los ven como dioses bajados del cielo. Y le dice Pablo, quítense de esas vanidades, y les dice, os anunciamos que de estas vanidades os conviertas al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo el bien, dando lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. A veces, hermano, nos ponemos nosotros de agricultores y a veces allí empezamos a quitar la mala hierba, el pasto, y empezamos a sembrar de una semilla, de otra, allí en un rinconcito del terreno. Pero no solamente se trata, hermanos, de tener el terreno y de sembrar, sino también se trata de cultivar, se trata de cuidar,
Se trata de regar. Se trata de mantener esa plantita que vaya creciendo, que tenga su agua, su fertilizante, que tenga su sol. Le vamos a poner una cerca. Porque si nosotros no hacemos eso, hermano, de sustentarla y cuidarla, si no le ponemos agua, si no hay fertilizante, ¿qué cree que va a pasar? Se va a morir. Se va a morir, hermanos. Y nosotros fuimos puestos en esta tierra, pero no solamente el Señor nos dejó y dijo, allá arréglensela como puedan, a ver de qué van a vivir, no. Él dijo que aún los cuervos Dios los alimenta y que ninguno de ellos es olvidado de parte de Dios. Dios, hermano, ha sustentado, dice el apóstol Pablo, dando lluvia. Él sabe, hermanos, dónde está la siembra. Él da la lluvia. Y no solamente eso, hace que germine la semilla. Y no solamente eso, hermano, sino también da el sol para que se cree la fotosíntesis y empieza a madurar las plantas y dan su fruto. Dice, dando tiempos fructíferos. Y empiezan los árboles a dar fruta y empieza, hermano, los animales a multiplicarse y empieza el hombre a disfrutar de todo, hermano, lo que Dios creó en esta tierra, porque Él es el sustentador. Y dice que también llena de alegría nuestros corazones. Hay cosas, hermano, que nosotros no valoramos. Y a veces nosotros, hermano, no podemos ver todo el sacrificio que se hace, por ejemplo, el tener una tortilla en la mesa. Mira el trabajo de los que hicieron la masa. Mira el trabajo de los que acarrearon el maíz. Mira el trabajo de los que sembraron. Mira el trabajo de los que cosecharon. Y mira todo, hermano, todo lo que Dios ha hecho para nuestra sustentación. Y esto nosotros debemos de agradecerlo a Dios. Pero aún en las cosas espirituales es exactamente lo mismo. Mira, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando Pablo de Jesús, que dice que nuestro mediador, nuestros ojos deben de estar en Él. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y mira lo que hace Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Mira, tenemos un mundo en el cual cuando hay un animalito, hermanos, o alguna planta, inclusive un templo, algunas ruinas que están en peligro de extinción, le ponen, hermanos, ciertas construcciones para preservación. Se le pone ciertas cercas para que la gente no se acerque y ni siquiera con el tacto. Porque aún el puro tacto, hermanos, si tú agarras una piedra, el puro tacto, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Qué crees que le pasa? Había un niño que era la adoración de un pueblo. Y el pueblo, hermano, tenía la costumbre. Era de piedra el niño. Tenía la costumbre de hacer una fila y de darle un beso en el dedo gordo del pie.
Después de ciertos años, ¿qué crees que pasó? Se quedó sin dedo. Eran puros besos, hermano. Si Dios hubiera dejado a la humanidad, si Dios hubiera dejado a los animales, a las plantas, al ser humano, sin su sostenimiento, sin su cuidado, sin sus cercas, ya no existiéramos aquí, hermano. Pero Dios cuida, Dios sustenta, Dios fortalece y Dios preserva, hermanos, la raza humana para que siempre haya vida, y no solamente vida humana, sino también vida animal y vida vegetal. Y todo lo que necesita el hombre, el agua, el oxígeno y la sustentación de todas las cosas, Dios, hermano, es el dueño de todo. Somos su creación. Y por eso Él, hermanos, nos cuida y nos alimenta. Pero fíjate que hay veces que nosotros no lo vemos así. No vemos a Dios, es que Dios es espíritu. No vemos a Dios porque Dios actúa a través de todo, inclusive a través de las personas. Dios, hermano, es el dueño de todo por derecho de creación. Él hizo todo, nosotros mismos, por derecho de sustentación. Y Él nos preserva, hermanos. Si no estuviera Dios con nosotros, la raza humana desde años atrás ya se hubiera extinguido, hubiera dejado de existir. Pero gracias a Dios que Él, hermanos, es nuestro preservador. Pero también, hermano, debemos de entender que hay cosas que a veces son baratijas y a veces son buenas cosas, a veces son cosas necesarias, a veces son cosas que ni sirven, a veces son cosas que nos estorban, a veces son cosas que nos ayudan. Y tenemos de todo, hermano. Tenemos de todo. Nada más te vas a esos closets, a esos garajes, a esos lugares, hermanos, donde tienes tus cosas y hay de todo, hermano. ¿Y cómo llegaron esas cosas ahí? Oh, es que yo trabajé. No, es que yo las compré. Es que mira, yo pagué el precio por ello. A veces eso, hermanos, ese pensamiento es algo que nos afecta y Santiago dijo, alguien que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El saber lo bueno, hermano, es saber que todo lo que yo tengo, todo lo que he alcanzado, lo que alcanzaré y lo que tendré, es porque Dios me lo ha dado. Es porque su gracia, su poder y su misericordia fueron suficientes para que yo pudiera tener esas cosas. Y si pensáramos así, nunca estaría la arrogancia de yo tengo y tú no tienes, de que yo soy mejor que tú, porque esto, hermanos, nos aleja de ello. Las cosas provienen de Dios. Si nosotros pensamos en lo espiritual, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? De mi bolsa, de mi trabajo, de mi negocio. ¿De dónde? Dice que desciende de lo alto. ¿Y quién está allá en lo alto? El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad
nos hizo renacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Mira cómo es Dios tan bueno, hermanos, que Él en su voluntad tiene tesoros espirituales y lo que dijo, no me voy a quedar ellos, yo los voy a compartir, los voy a mandar a través de mi Hijo y los voy a dar a través de la palabra. Y esos tesoros, uno de ellos es pues el renacer o el nacer de nuevo o volver a nacer, como le dijeron a Nicodemo. Nosotros somos salvos y somos cristianos y eso, hermano, no es de nosotros. Nosotros no pagamos por la salvación. Nosotros no trabajamos tampoco por ella. El que vino murió nuestro Señor Jesucristo y eso nos debería de dar humildad y gratitud para servir y adorar a nuestro Dios. Pero en las cosas materiales también. Dice 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué pertenece a la vida, hermanos? Pues la comida, ¿verdad? ¿Qué pertenece a la vida? Bueno, pues la habitación. ¿Qué más pertenece a la vida? La ropa, la medicina. Hermano, ¿qué pertenece a la vida? Un auto, todo lo que necesitamos para esta vida. Medicina, sí. Todo dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esta es la religión, esta es la fe, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ay, hermano, ¿cuánto no nos ha dado Dios? Nos quedamos asombrados de este país, ¿verdad? De tanta abundancia, hermano, los que venimos de países pues prácticamente pobres. Los que venimos, hermano, de regiones pues con mucha necesidad, nos quedamos asombrados de todas las cosas materiales que hay aquí. ¿Cómo, hermano, hay abundancia? Y todo eso, hermano, proviene de Dios. Y nosotros lo que tenemos que entender que solo somos receptores de las bendiciones de Dios. Es que Dios, hermano, nos da de sus bendiciones para que nosotros las administremos, para que nosotros, hermano, podamos usarlas y también disfrutarlas, porque realmente esto es lo que hizo Dios cuando creó al mundo. Mira, Él creó primero un mundo habitable. Él creó tierra seca con pastos, animales. Él creó mares separados, Él creó el oxígeno, Él creó la atmósfera, Él creó todo, hermano. Un mundo listo, maravilloso y bonito. Y luego al final, en el sexto día, pone al hombre para que disfrute de su creación. Dios nos dio todas las cosas en abundancia y nosotros las recibimos y deberíamos de tener algo que dice el escritor a los Hebreos en el 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nos dio la iglesia, hermano, ese es el reino. ¿Qué va a pasar allí? Dice, tengamos... ¿Qué tenemos que tener, hermanos? Gratitud. Un hombre que agradece, una mujer que agradece, nunca olvida. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las cosas son de Dios. Todo, hermano. Que todo proviene de Dios y que si nosotros vamos a alcanzar algo, va a depender de Dios. ¿Sí? Va a depender de Dios. Cuando pensamos en la vida, dijo Santiago,
Dices que este año vas a traficar, o sea, hacer negocio, y vas a ganar, vas a sumar. Cuando tú ni sabes si te vas a levantar mañana. Es más, ni siquiera sabes si vas a llegar a tu casa saliendo de aquí. ¿Para qué hablamos de mañana? Nuestra vida, hermanos, está en las manos de Dios. Y si Dios decide cerrar la mano, nos da un infarto. Y no hay médico, hermano. Y no hay nada que te pueda ayudar. Pero si Dios decide estirar su mano y llevarte en esa mano este año, el próximo, y 20 y 30 años más, o los que sean, tu vida está en sus manos. No nos haría eso jactanciosos, sino humildes, sabiendo, hermano, que nuestra vida depende de Dios. Si algo que nosotros no tenemos control es de nuestra vida, nosotros, hermano, tenemos que entender que Él es el que tiene el control. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y no hay nadie más grande que Dios. Eso es lo que dijo Santiago. No sabéis lo que será mañana. ¿Quién podría pararse y decir, yo mañana voy a hacer esto, esto y esto, porque yo lo voy a hacer? ¿Te acuerdas del rico de la parábola? Que dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. ¿Y qué le dice Jesús? Necio, esta noche ya no es mañana. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tenemos nosotros que poner todo en las manos de Dios y eso es lo que dice Santiago, en lo cual tú deberías de decir, si el Señor quiere, nuestras metas están en la voluntad de Dios. Hay metas espirituales, hermano, y hay metas materiales, y aún las espirituales, mira lo que dice Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Esas son metas, hermano. Ya deje lo que está atrás, los rudimentos, las cosas elementarias de la doctrina. Ya váyase adelante. Empiece a tener doctrinas más fuertes, más profundas, dice, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto, primero rudimento, que creo que para muchos son doctrinas muy grandes que todavía ni siquiera saben, pero siguen siendo rudimentos, dice el escritor. Pero mira lo que dice, vamos adelante, vamos a crecer, vamos a madurar. Y esto haremos, ¿qué dice? Si en verdad Dios lo permite. No, hermano, el hombre se jacta tanto, voy a hacer, voy a edificar, voy a construir, voy a alcanzar. Pero no sabe, hermano, que su vida está en las manos de Dios y que sus metas están en la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo lo deberíamos decir? Ya lo dijo Santiago. Si el Señor quiere, trabajaremos. Si el Señor quiere, ganaremos. Si el Señor quiere, administraremos. Si el Señor quiere, obtendremos. Esto es algo que nosotros debemos de pensar, no solamente en este año nuevo, hermano, sino en todos los años de nuestra vida. Tenemos nosotros que aprender
que todo lo que nos propongamos debe de estar en las manos de Dios. Debe de depender de Dios. Y nosotros en Proverbios 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño, no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entramos en un año nuevo, hermano, que cada uno de nosotros debería de tener metas, debería de tener planes, debería de querer alcanzar algo espiritualmente y materialmente. A lo mejor dejar malos hábitos, a lo mejor buscar cosas buenas, pero también en las cosas materiales, a lo mejor quieres alcanzar algo y esas metas pueden venir, pero tienes que entender que cuando lleguen, todas las cosas son de Dios, porque Él es el dueño de todo, Él sustenta todo y Él preserva todo. La riqueza, hermanos, siempre está aquí. Las personas vienen, las disfrutan, algunos las comparten, algunos las invierten en el reino de Dios o invierten en otro lado. Pero al final se muere la gente, hermano, y las riquezas y todo sigue quedando aquí. Todo es de Dios. Los terrenos, las casas y todo, hoy es de una persona, dentro de 100 años será de otra, dentro de 500 será de otra, y así será, hermano. Así es todo lo que está en esta tierra. Todo es de Dios, Él es eterno, y Él nos da todas estas cosas, y esto nos debería de ser humildes, reconociendo todo. Me gusta mucho cuando llego con un hermano, oh mira esto, este es una gracia que Dios me ha dado, oh mira alcanzó esto, mira este es lo que Dios me ha dado. Siempre cuentan a Dios, hermano, en sus bienes materiales y también por la gracia de Dios los bienes espirituales. Todas las cosas provienen de Él, las cosas espirituales, las cosas materiales. Nosotros somos solo receptores. Él abre las ventanas de los cielos y hace que derrame, hermanos, bendiciones y lluvia fructífera. Él llena de alegría nuestros corazones y deberíamos de agradecerle a Dios por todo ello. Y todas las cosas que nosotros nos propongamos van a depender de Dios. Nuestra vida y nuestras metas están pues en las manos de Dios. ¿Habrá alguien que en este año, segundo domingo del año, quisiera venir a Jesús? Quisiera empezar el año, como decimos, con el pie derecho. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse con Dios? Hoy es el día de salvación. El día de mañana no lo sabemos. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Jesucristo dijo que Él es la puerta y el que por Él entrare será salvo. Él dijo que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida dio por sus ovejas. Él dice que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Habrá alguien que en este año le creerá a Dios, creerá el Evangelio, se arrepentirá de sus pecados y quedará ser bautizado para el perdón de los mismos? Los que ya somos bautizados, prediquemos ese Evangelio. Pero si hay alguien que aún no lo obedece, pues hoy es el día. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Hoy es el día de salvación. Ven por tu salvación. Te invitamos en el nombre del Señor.